Saludos compañeras y compañeros de la asignatura Física General de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. En esta videotutoría vamos a desarrollar la unidad 7 sobre termodinámica. Dentro de las temáticas que vamos a estudiar en esta unidad están sistemas termodinámicos, temperatura y ley cero de la termodinámica. Vamos a definir calor y primera ley de la termodinámica. Vamos a hablar un poco sobre la segunda ley de la termodinámica. Vamos a estudiar los procesos de transferencia de calor y vamos a finalizar estudiando la ley de los gases ideales, definiendo un gas ideal o qué se entiende por un gas ideal. Un sistema termodinámico. Vamos a entender el sistema como una fracción de universo. Ahora, si a esta fracción de universo le estudiamos ciertas magnitudes físicas como la temperatura, la presión, el volumen, etc., entonces estamos definiendo eso como un sistema termodinámico, donde estas magnitudes físicas macroscópicas las vamos a vincular con magnitudes físicas microscópicas, es decir, con magnitudes físicas que se relacionan con las moléculas que constituyen la materia. Un sistema tiene una frontera y también puede interactuar con otros sistemas o con el universo en sí. Entonces, entendiendo universo como lo que no es el sistema. Ahora surge la necesidad de clasificar los sistemas termodinámicos. Y tenemos tres tipos de sistemas: el sistema aislado, el cerrado y el abierto. Cada uno, particularmente el sistema aislado y cerrado, tiene dos fronteras o paredes o contornos de naturaleza diferente. Para el primero tenemos un contorno o una pared que no permite el intercambio de materia ni el intercambio de energía del sistema con el entorno o el universo. En este caso, para los sistemas cerrados, sí permite el intercambio de energía, pero aún no permite el intercambio de materia. En cambio, en los sistemas abiertos sí hay intercambio de materia y hay intercambio de energía. Vamos a entender a la pared de un sistema aislado como pared adiabática. No hay intercambio de materia ni tampoco intercambio de energía, que más adelante la vamos a entender como calor. Y a esta pared del sistema cerrado como pared diatérmica, que sí permite el intercambio de energía. Un ejemplo aproximado de una pared adiabática podría ser una constituida de Durapax o madera, que son buenos aislantes térmicos, aunque en realidad la pared adiabática es una idealización porque no existe un material completamente aislante. En cuanto a las paredes del sistema cerrado, las paredes diatérmicas, podríamos poner como ejemplo un metal que sea un buen conductor del calor. La temperatura y la ley cero de la termodinámica. Primero vamos a definir temperatura. La temperatura es una magnitud física macroscópica, pero se puede relacionar con magnitudes físicas microscópicas de las moléculas que constituyen la sustancia. Y tenemos una ecuación que nos relaciona la energía interna o la energía promedio molecular con la temperatura. Para ello revisemos el capítulo 19, la sección 19.2, para profundizar un poco más. Pero entendamos eso, que la energía cinético-molecular promedio de las moléculas que constituyen la materia están directamente relacionadas con la temperatura de eso. Es decir, que si la temperatura aumenta, la energía cinética molecular aumenta. Si la temperatura se reduce, la energía cinética molecular también se reduce. Veamos ahora la ley cero de la termodinámica. Y se enuncia de la siguiente manera: cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero, C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué significa eso? Y parece hasta un tanto obvio. Si nosotros tenemos el sistema A, como se muestra en la figura, y el sistema B, que están separados por una pared adiabática, es decir, aquí no hay transferencia de calor ni de materia, pero sí están relacionados ambos con un tercer sistema, llamémosle C, que están separados por una pared diatérmica, es decir, sí puede haber transferencia de calor entre el sistema A y C y B. Si dejamos al sistema C un tiempo tal que
logren el equilibrio térmico, y entiéndase por equilibrio térmico que los sistemas alcanzan la misma temperatura. Entonces, si el sistema C está en equilibrio térmico con A, es decir, tienen la misma temperatura, y el sistema C también está en equilibrio térmico con B, es decir, tienen la misma temperatura, entonces decimos que el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico entre sí, aunque no estén comunicados, pero podemos saberlo a través de un tercer sistema. Y esta ley cero de la termodinámica es la que nos sirve para definir y aplicar lo que conocemos por termómetro, que es el instrumento que nos sirve para medir la temperatura, y que lo que se usa o se aprovecha de los termómetros es la propiedad termométrica de la materia. Hay que revisar un poco el capítulo 17, la sección 17.3, pero un ejemplo, podríamos poner el termómetro de mercurio, cuya propiedad termométrica que se aprovecha es el volumen, porque el volumen aumenta si la temperatura aumenta y se reduce si la temperatura se reduce. Entonces eso entendemos como una propiedad termométrica. Tenemos otros termómetros, que es la resistividad para el caso de los termómetros electrónicos. O tenemos diferentes tipos de termómetros, el de gas, por ejemplo, que si que la presión se modifica con modificaciones de la temperatura, etcétera. Ahora hablemos un poco sobre calor y la primera ley de la termodinámica. Vamos a entender calor como energía en tránsito. Entonces significa que la frase muy común utilizada por la popularidad, y cuando decimos tengo calor, es una expresión incorrecta, es errónea. ¿Por qué? Porque si calor es energía en tránsito, entonces un sistema no puede tener calor, sino que es un tránsito de energía, es algo que no se puede tener. Pero ese tránsito de energía se da si y solo si los dos sistemas están a temperaturas diferentes. Significa que cuando dos sistemas alcanzan el equilibrio termodinámico, no va a haber flujo de calor. En este caso tenemos un sistema 1 a una temperatura 1 y un sistema 2 a una temperatura 2, donde la temperatura del sistema 1 es mayor a la temperatura del sistema 2. Entonces el flujo de calor se da del sistema 1 al sistema 2. Con la segunda ley de la termodinámica vamos a ver por qué la dirección ya está determinada, y los sistemas termodinámicos tienen una dirección en particular en la que se desarrollan. Otra información importante en cuanto a calor: sabemos que el calor, que es energía en tránsito, es directamente proporcional al cambio de temperatura que se le produce al sistema. Entonces, quitándonos el símbolo de proporcionalidad, aparece una constante que se representa por la letra C mayúscula, y eso se conoce como capacidad calorífica. Así como para la segunda ley de Newton vimos que que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, y decíamos que la masa era la oposición que presenta un cuerpo a querer cambiar su estado mecánico, entendiendo que a mayor masa la aceleración producida con la misma fuerza iba a ser menor. Entonces, y algo similar es esto que tenemos aquí. Significa que la capacidad calorífica es la oposición que presenta un cuerpo a querer cambiar su temperatura. Pero resulta que los físicos se dieron cuenta que era mejor o más conveniente estudiar esa propiedad en términos particulares para cada sustancia. Y entonces, porque aquí, ¿qué pasa? Esto depende mucho de la cantidad de materia. Entonces, ahora, si tenemos dos sustancias que tienen la misma masa, se le proporciona el mismo calor, y resulta que el cambio de temperatura no es el mismo. Aquí tenemos dos sustancias, aceite y agua, y resulta que bajo la misma cantidad de masa y la misma cantidad de calor, el cambio de temperatura que sufre el aceite es mayor al cambio de temperatura que sufre el agua. Eso significa que el calor específico, y aparece la definición de calor específico que se representa con la letra C minúscula, es mayor para el agua que para el aceite. Es decir, el aceite presenta menos oposición a querer cambiar su temperatura. ¿Por qué? Porque se calienta más, bajo las mismas condiciones se calienta más que el agua. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es muy utilizada más que todo para la resolución de ejercicios, y tenemos que el calor es igual a la masa por el calor específico de la sustancia por el cambio de temperatura.
Luego discutamos un poco sobre la primera ley de la termodinámica. Y aquí habrá que definir qué entendemos por energía interna. Para lo anterior hay que revisar el capítulo 19, la sección 19.3. Para la primera ley de la termodinámica revisemos el capítulo 19, la sección 19.6. Energía interna de alguna manera lo vamos a entender como la energía cinética de las moléculas, es decir, que esto está relacionado directamente con la temperatura, es decir, que un cambio en energía interna se va a relacionar con un cambio de temperatura. Y es claro que si por ejemplo esta agua no estuviera generando corrientes convectivas, es decir, no estuviera burbujeando, sino que estuviera estática, no habría trabajo realizado, entonces esto sería cero y significaría que el calor va a ser igual a la energía interna y el calor a su vez es proporcional al cambio de temperatura. Entonces, de aquí podemos ver la relación directa que existe entre la energía interna y el cambio de temperatura. Pero ¿qué pasa si esta agua empieza a burbujear, empieza a mover masas de agua? Entonces, si genera fuerzas que generan aceleración y movimiento a la sustancia, entonces hay trabajo realizado. Entonces, por ese trabajo realizado, el calor suministrado a la olla con agua, entonces hay que restarle ese trabajo para poder determinar la energía interna o el cambio en energía interna que va a tener este sistema. Otro ejemplo podría ser el de las palomitas de maíz, que cuando se empiezan a inflar hay una expansión de volumen, por lo tanto hay un trabajo y eso le reduce o le resta a la energía interna que pudo ganar las palomitas gracias a la llamarada que es el calor que le está proporcionando la llamarada. Ahora veamos la segunda ley de la termodinámica, que nos dice, es un enunciado acerca de cuáles procesos ocurren en la naturaleza y cuáles no. Se puede expresar en varias formas, todas ellas equivalentes. Un enunciado formulado por Clausius dice, el calor puede fluir espontáneamente de un objeto caliente a uno frío. El calor no fluirá espontáneamente de un objeto frío a uno caliente. Entonces, vamos a entender para este caso, se puede profundizar un poco más el estudio de la segunda ley de la termodinámica e irnos incluso, llevarnos hasta física estadística, pero por las limitantes de la asignatura, lo vamos a ver de la siguiente y analizar de la siguiente forma. La segunda ley de la termodinámica nos restringe la dirección de los procesos termodinámicos. Ya la primera ley nos estaba diciendo en términos generales la conservación de la energía. Pero la segunda ley nos está diciendo, sí, la energía se conserva, pero tiene un proceso determinado, una dirección determinada. Y esto se conoce como anisotropía, es decir, que tiene una única dirección. Al igual que el tiempo, una magnitud física que también es anisótropa es la entropía, que la entropía no lo pongo en esta definición, pero lo podemos estudiar en el texto para ampliar un poco más. Pero en términos generales, la segunda ley de la termodinámica nos define que los procesos siguen una única dirección, al igual que el tiempo. Revisemos el capítulo 20, la sección 21. Ahora, en cuanto a los procesos de transferencia de calor, tenemos conducción, convección y radiación. Para el caso de la conducción, tenemos el flujo de calor, que es el cambio de calor entre un cambio de temperatura. Es igual a la constante de la conductividad térmica, que le hemos puesto como K, y esta depende del material. Podemos revisarlo en la tabla. Revisemos el capítulo 19, sección 19.10 del texto. Ahí vamos a encontrar una tablita donde aparece la constante de conductividad térmica para cada material. Esta área que aparece aquí se refiere al área de sección transversal, es decir, aquí si hacemos un corte transversal es esa área. La temperatura 1 es la temperatura de uno de los lados y la temperatura 2 es la del otro extremo. Y L es la longitud. Entonces decimos que el proceso de transferencia de calor por conducción se da de este punto a este punto y lo podemos modelar con esta expresión algebraica para poder determinar el flujo de calor. En este caso, para la convección, el calor fluye por el movimiento de masa en grandes distancias. ¿Por qué se pone en grandes distancias? En comparación a este caso de conducción,
donde sí hay movimiento molecular, pero es en pequeñas distancias, estamos hablando de distancias microscópicas. En este caso no, aquí estamos hablando de grandes cantidades de materia que se están moviendo a grandes distancias relativamente al tamaño de las moléculas. Entonces se generan corrientes convectivas. Y tenemos que el agua, por ejemplo, cuando el agua está hirviendo, el agua que está en la superficie está más fría y la que está en la parte baja está más caliente. Al calentarse el agua disminuye la densidad y por lo tanto, por el principio de Arquímedes, esa agua con menor densidad asciende y el agua con más densidad desciende. Entonces se está dando ese proceso y eso es lo que genera las corrientes convectivas por efecto de variaciones de la densidad. Y la densidad varía porque un suministro de calor genera una expansión térmica y por eso se cambia la densidad. Y finalmente tenemos la radiación, que la podemos estudiar con la ecuación de Stefan-Boltzmann, donde tenemos el flujo de calor que es igual a la emisividad térmica, que esto varía de 0 a 1, y tenemos la constante de Boltzmann, ¿sí? Que esta la podemos encontrar en el texto, en la sección, el área o la superficie del objeto que está radiando y la temperatura del objeto elevada a la cuarta. Ley de los gases ideales. Primero, veamos qué es la ley del gas ideal. Es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos. Prácticamente aquí estamos definiendo qué es un gas ideal. Está formado por partículas puntuales, es decir, estamos hablando de partículas, son puntos. Y sabemos que no es así porque una molécula tiene una dimensión en particular. Por eso es que la ley del gas ideal se adapta más a los gases monoatómicos. En cambio, cuando ya son moléculas diatómicas, triatómicas, se complica un poco más porque entonces se va alejando más de la definición de gas ideal porque ya no son puntos, ¿sí? Entonces, y dice que tampoco vamos a considerar la atracción ni repulsión entre ellas, entiéndase la atracción por fuerzas eléctricas y repulsión por fuerzas eléctricas. Entonces que tampoco es cierto porque sabemos que tienen una carga eléctrica, pero son asunciones que se hacen y es precisamente eso lo que define a un gas ideal. Y otra característica de los gases ideales es que los choques son perfectamente elásticos, que también sabemos que no es así. Y la ecuación del gas ideal es esta que tenemos aquí, que en los cursos de química algunas la hemos estudiado, quizá por separado, como ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, pero en conjunción las tres son la ley del gas ideal y es una ecuación de estado, que es la que se representa de esta forma. Presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases y la temperatura del gas. Revisemos para ampliar un poco el capítulo 18, la sección 18.3. Y bueno, para cerrar esta tutoría quisiera hacer referencia al decreto legislativo 278 del 11 de febrero de 2016, publicado en el diario oficial número 67, tomo 411, del 13 de abril de 2016, donde el Estado obliga a las instituciones de educación superior desarrollar en sus currículos temáticas sobre moral, urbanidad y cívica. Y aquí quiero hacer una reflexión un poco más enfocado desde el civismo, que vemos e insisto, conozcamos la ley, estudiemos la legislación de nuestro país y hay que leer un poco y también haciendo alusión al Reglamento General de la Ley de Educación Superior en el artículo 11, inciso 4, literal E, dice que se deben incluir contenidos curriculares para el fomento de los derechos humanos. Y en esto les invito a leer un poco sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leamos la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador y sus reglamentos, el Código de Trabajo, el Código Civil, la Ley Lepina, la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Educación,
Y en la Ley General de Educación tenemos en el artículo 40 la promoción de las artes, en el artículo número 3 de la Ley General de Educación, de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador dice que son fines de la Universidad de El Salvador promover la ciencia, el arte y la cultura, y en este sentido les promuevo una de las producciones artísticas que se ha hecho a través de la Secretaría de Arte y Cultura y se ha proyectado fuera del país, y es una obra que se llama 30 fallido, del maestro y artista Julio Mejía. 30 fallido, tanto ayer como hoy, la justicia de negro, de luto, viuda y una idea que emerge entre las masas que se desdoblan ante el cansancio. Federico Paredes, 29 de abril, Día Internacional de la Danza, 2015. Exijamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos, exijamos justicia, porque hasta la vez aún no existe. Les deseo un feliz cierre de la asignatura, abrazos y muchos éxitos en la continuación de sus estudios.